Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión AM. Luisa Mayor les saluda en Diálogo. Ernesto López tiene unos días libres y lo vamos a estar acompañando en este programa para conocer la coyuntura, conocer las voces de los protagonistas de nuestro país. Gracias por estar en nuestra sintonía, 6 de la mañana con 31 minutos. Recuerde nuestras cuentas, nuestras redes sociales para participar en el programa, @diálogo21 y @Neto López Radio. En estas dos cuentas usted puede interactuar también con nuestros invitados. Tenemos dos partes en el programa. Hoy nos acompaña en la primera el diputado Raúl Beltrán Bonilla del PCN por el Departamento de la Libertad. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar. ¿Qué tal, Luisito? Buenos días, gracias por la invitación. Pues aquí estamos, deseándole un buen descanso a Neto López. Anda por Europa, me contaban hoy temprano que interactuábamos, así es que aquí estamos a la orden para lo que usted estime conveniente. Gracias, diputado. Vamos a hacer un balance, un análisis de lo que está ocurriendo en esta última legislatura, su paso por este fugaz. camino. Sí, vamos a hablar de qué ha ocurrido en este último año, en estos últimos 3 años del periodo legislativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la reelección? Hay que hacer un análisis de todo esto, ¿no es así? Claro. Si quiere, hablamos de esto. Recién finalizamos una campaña electoral. Hay que hacer un análisis porque muchos se vieron sorprendidos de lo que ocurrió y principalmente los partidos tradicionales. Claro, bueno, nosotros y en lo personal, la política electoral es un vaivén y no depende del trabajo que usted realice, sino que depende de las acciones de propaganda que cambian la disciplina y la visión del ciudadano partiendo de diferentes puntos de interés. ¿Qué es lo que vendemos, por ejemplo? La propaganda vende ilusiones, no quiero decir que esto es una magia, vende ilusiones, vende entusiasmo, vende anhelos, ambiciones. Es decir, en la estrategia misma de la psicología del ser humano, la propaganda trata exactamente de eso. Pero ¿qué ocurrió en nuestro medio y en el Departamento de la Libertad? Hay que decirlo con toda propiedad. Entramos en un choque de trenes, partiendo primero del recurso. Es decir, ¿qué teníamos nosotros como PCN? Bueno, teníamos de los 22 municipios, 19 municipios organizados. Los 3 que no se incluyeron, producto de que, en primer lugar, se consideraba estratégicamente que era el momento, pero que la gente o las personas que habían actuado como líderes en el pasado estaban alineadas a la nueva estrategia política que tiene el país. Y lo voy a mencionarle con mucho gusto los municipios. Por ejemplo, Chiltiupán, Teotepeque, y el otro municipio que no fue posible es el municipio de Talnique. Y ahí estábamos en 19 municipios trabajando, haciendo lo propio. Le cuento, nosotros hicimos... ¿No se pudo ingresar a esos municipios? No, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es que teníamos ahí líderes de hace 3, 4, 5 años, pero cuando llegamos nos dijeron, no, fíjese que nosotros hoy no vamos a poder apoyarlos, pero no nos decían la verdad. Entonces, como somos respetuosos del derecho, dijimos, está bien, muchas gracias, y ni modo, pues seguimos siendo amigos, y después de las elecciones incluso seguimos siendo amigos, porque la política no es para dividir. Los líderes se fueron a apoyar a otro partido. Exactamente. Aparecieron con lo que es la sensación política del momento, y es normal. Entonces, lo que ocurrió, pues precisamente fue eso, pero detrás de todo esto había una maquinaria propagandística. Le digo, nosotros trabajamos los 3 años, fumigamos 75,000 viviendas en los 3 años. Es decir, dimos un servicio social, porque la política es y debe ser siempre servicio a la población. Nunca preguntamos, mire, en esta casa quién vive, de qué partido es. Y lo hacíamos en son de broma, pero es una verdad. El zancudo no dice, mire Luis, ¿y usted de qué partido es? O Toño, o Juan, mire de qué partido son, sino que ese es el servicio. Bueno, jornadas médicas que abarcaron más de 6,000 consultas. Hicimos lo que humanamente y el recurso mismo nos permitía.
siempre lo hago como un chascarrillo porque esa es la verdad. Mientras nosotros andábamos repartiendo bolsitas con alimentos de $4 que las conseguíamos fiadas en un súper de un buen amigo en Santa Tecla, sí, otros partidos andaban con toneladas de alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La gente se desencantaba no con la bolsita, sino que se encantaba con el mamotreto de comida. Esa fue una buena estrategia que uno no debe desdeñar, partiendo primero de que si el que tiene recursos y lo puede usar es que bien. Nosotros nos fuimos con el recurso que teníamos a armar fiestas populares, a hacer rifas con la gente, pero no a rifar un vaso con agua, no. Microondas, pantallas LED, teléfonos, en fin, haciendo la química con la población. A ver, entonces, en este autoanálisis de lo que ocurrió, del por qué no ganar nuevamente la curul, habla de propaganda, sí, y de desigualdad de recursos. Claro. ¿Es propaganda pura lo que ha llevado a Nuevas Ideas a ser el partido, la primera fuerza política en el país? Totalmente, totalmente. Partiendo primero, si usted ve, y recogemos en tiempo real la campaña en televisión, la campaña en radio, es decir, más los recursos, eso es normal. Y ha ocurrido en todo, es decir, no es una crítica al gobierno, sí, sino que es parte de la conducta que tenemos en el país. La dinámica que ocurre. Lo hizo Arena, lo hizo el Frente, y pecado sería si el gobierno no hubiese hecho con los recursos que tiene la propaganda gigantesca que realizó, además de que ya traía el palmarés o un valor agregado, digámoslo, en propaganda con la imagen del señor presidente. Es decir, todos esos factores son los que influyen en la correlación de fuerza y en el cambio de la opinión popular al momento de votar. Perfecto, eso es el análisis en torno a por qué no llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa. Pero hablamos de los 3 años. ¿Cómo ha sido la experiencia de Raúl Beltrán Bonilla 3 años después de salir de la sociedad civil, de salir del trabajo en medios de comunicación, incorporarse a un partido político para llegar a buscar ser un dirigente de nuestro país? ¿Qué ha pasado estos 3 años? ¿Cómo hace el balance de este trabajo? Creo que me dicen los amigos, los parientes, la familia me dice, mire, usted llegó en el peor momento. Y me fascina y me voy tranquilo y más que feliz de haber llegado en el peor momento, porque creo que los retos, creo que los desafíos nos hacen mucho más maduros, mucho más congruentes, mucho más tolerantes y pacientes con el espectro político, que no es fácil. Por ejemplo, hoy, después de la campaña, continúa la pasión de algunos sectores, unos contratados, otros voluntarios en el tema de las redes sociales, que no paran de insultar, de denigrar, de armar memes. Bueno, quiero decirlo una vez más, Luis, a mí eso, como ir llover, no me preocupa. Hay hechos serios, por ejemplo, de gente ya con identificación, que le están diciendo a los que nos vamos son ladrones, que gracias a Dios ya se van, dipurratas, todo el término que vinieron acumulando. Yo tengo el derecho exactamente de responder, no con el mismo lenguaje, con un lenguaje peor, pero ¿lo voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque con esto lo que conseguimos es dividir aún más la sociedad, polarizarla aún más, y una siembra de odio que se va abonando en la medida en que el tiempo va recorriendo. ¿Cuál es mi satisfacción? ¿Llegamos en el peor momento? Claro que sí, pero llevamos un ideal y lo cumplimos. Es decir, nuestras promesas hace 3 años fueron claras y precisas, no privilegios de lo que tenía la clase política. Y digo, lo hemos logrado en un 99%. Al menos personalmente. Personalmente, en un 99.9%. No, hoy por ejemplo algunos compañeros me dicen, mira, con tus declaraciones, con lo que vos hiciste, con tu posición, por culpa tuya, algunos perdimos la elección. Hombre, digo, bueno, entonces los de gana que no ganaron, valga el barda sobre aparejo, también fue culpa mía. La debacle del Frente por mis declaraciones también fue culpa mía. La destrucción de más de la mitad o de las 3/4 partes de la bancada de Arena también fue culpa mía. No, lo que sucede es que nos enfrentamos a una aplanadora, pecado sería no reconocer, pero que también la conducta atípica en algunos momentos del Pleno
nos dejó mal parados. El adversario lo aprovechó muy bien. Y comenzó esto desde el 1 de junio, desde el 1 de mayo del 2018, que nos llevaron a la plaza pública. Sí. Ahí estaba listo. Bueno, yo he visto por ahí en un par de canales cómo los presentadores o analistas o conductores de los programas dicen, mire, ¿no creen ustedes que es el momento de cambiar la Corte Suprema de Justicia? Ese es el nuevo coto de casa que tiene el gobierno, y tiene todo el derecho. Es decir, si los que demás se dejan y el gobierno camina, hombre, es responsabilidad de la clase política y de una sociedad que así lo quiere. ¿Qué puede hacerse? Bueno, en el pasado se hicieron las cosas malas y corrigamos, pero volvemos a nuestra presencia en la Asamblea Legislativa. Sí pudimos haber trabajado en la pandemia. Ajá. No debimos haber parado, porque siempre lo he dicho, hay comisiones donde sí se trabajó, donde no perdimos el tiempo, donde a pesar de la amenaza seguimos trabajando. Otras comisiones se enquilosaron, se guardaron, y ahí está el resultado. Quiero tomar la frase del cura Tojeira, que dice que esta fue la peor asamblea legislativa en toda la historia. ¿Cree que fue la peor? No. Hay que estar adentro, padre. Yo no puedo hablar del Evangelio si no conozco qué texto voy a ocupar el domingo, ni puedo hablar de la consagración si soy un pecador permanente, ¿vea? Yo no puedo hacerlo. Pero es derecho que tiene el cura de decirlo y de hacer su análisis, partiendo de qué, por ejemplo. Si en el pasado reciente va a hablar de corrupción, yo le digo, a mí me alegra que haya llegado la Fiscalía. Sí. La denuncia del sindicato. Hoy el sindicato va a proteger a los cientos de trabajadores que van para afuera. No los va a proteger. ¿Qué está pasando en el tema del trabajo legislativo? En primer lugar, hicimos leyes. Por ejemplo, yo les pido que revisen el trabajo de la Comisión de Salud. Voy a ese punto porque hay que aclarar, el trabajo de un diputado es legislar, y muchas veces nos hemos confundido entre la población también sobre el trabajo y las funciones de un diputado. Únicamente es legislar. En su caso, diputado, Comisión Especial de Antejuicio, ¿sí? Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, Comisión de Salud, Juventud y Deporte, ha participado, ha sido uno de los más activos en varias comisiones. Si hablamos sobre lo que dejan de deuda esta Asamblea Legislativa, o lo que se ha legislado, lo que han llegado como propuestas, lo que llevaron como propuestas, ¿y qué cree que sí se aprobó? Bueno, en el tema de salud pública, por ejemplo, aprobamos, legislamos, elaboramos, trabajamos en 5 leyes que ya están aprobadas. Ha quedado pendiente la del tema del Consejo Superior de Salud, okay, que por ahí comenzó una serie de pataletas ya de la alta dirigencia del Consejo Superior de Salud. Se garantizan los derechos del paciente, el tema de los discapacitados, el tema, por ejemplo, de los trasplantes, una ley que costó cerca de 8 meses trabajarla, y uno tiene que hacer comparaciones y reconocer, por ejemplo, el mérito de otros. La Comisión de Salud tuvo una mujer, o tiene una mujer al frente, porque vamos a terminar el lunes con la última reunión, la doctora Gómez del FMLN. ¿Se hace un proceso de cierre? ¿Mande? ¿Se hace un proceso de cierre de la comisión? Pues le cuento, yo estoy en la comisión ad hoc sobre el tema de los desaparecidos, ¿sí?, que es un tema grave y serio que tiene el país, que no se le da mucha rimbombancia mediática. Se cerró la semana pasada. Estuvimos siempre de la mano y anuentes del ingeniero Rodrigo Ávila, un buen elemento que era el presidente de la comisión. Le cuento, trabajamos, éramos 4 los designados, trabajó el ingeniero Ávila, trabajó un compañero del FMLN y su servidor. El diputado del CD no se acercó a las últimas 3 reuniones. El motivo tendrá y su justificación, pero son de las cosas que me llevaron siempre a pensar, bueno, miren, y los diputados, ¿por qué no marcamos tarjeta, pues? ¿Por qué no tenemos el compromiso? Digo, la vergüenza que pasamos la semana anterior, y no me canso de pedir disculpas a Marito Rivera y a Nori Flores, que los hicimos esperar 3 horas. Porque los compañeros que no tenían nada que hacer en el tema de las credenciales, porque estábamos fuera, teníamos que estar en el trabajo. ¿Alcanzaba con los diputados no reelectos? No, si sobraba. Para instalar esas... Sobraba, y le doy la cuenta en lo que nosotros armamos. Por ejemplo, del FMLN son 23 diputados, 19 quedaron fuera, porque solo 4 ganaron. El caso de Arena tenía 37,
23 quedaron fuera, ellos solo tienen 14 para la próxima legislación. El PCN tenía 9, 7 hemos quedado fuera, tenía 2. Gana tenía 10, solo quedan 6. Eran 4 los que tenían que llegar. Perdón, el PDC tenía 3, 2 quedaron fuera, solo tenía 1. El CD instalar perfectamente con ellos. Teníamos que estar ahí 57, Luis. 57. Pero y es una mala práctica que se ha repetido en el primer intento que hace el señor presidente Ponce, que dicho sea de paso, quiero aprovechar el momento, deja su administración el 73% de billete del presupuesto asignado para el año 2021. Para este periodo, sí. Lo asignado para el 2021. Solo se ha ocupado el 23%. 27%. El 27%, perdón. Entonces le queda el 73% para que le ocupe en los restantes 8 meses. Todo eso es un récord histórico, pero sin embargo, los nuevos dirigentes de la Asamblea siguen diciendo que ahí hay ladrones, que ahí hay corrupción. Entonces, tal vez alguna razón tendrán en el tema de las plazas. Nos pasamos a ese tema, plazas fantasmas, Fiscalía General de la República, un análisis que no se había visto, un allanamiento como tal de la Fiscalía en la Asamblea Legislativa, llegar a todas las dependencias, a las fracciones. Y es que esto no es algo que suena de este periodo, diputado, es algo que a voces se ha conocido. Voz populi, como decían. No, y usted tiene toda la razón, y el ciudadano tiene no solo la razón, sino el derecho de que se le rindan cuentas. Ha pasado esta Asamblea Legislativa de 700, no este periodo, pero en los últimos años, de 700 empleados a más de 2.400. Pues sí se crearon algunas dependencias que antes no existían, como televisión legislativa, los medios. Sí, pero no alcanza con eso. La administración de Sigfrido Reyes, y esto es en ningún momento ninguna acusación, si fuese una acusación lo haría con mucho gusto, porque no hay ambajes en cuanto a los señalamientos, sí. Pero se abrieron las 14 sedes departamentales, sí, de la Asamblea. Esto lógicamente iba a incrementar el personal. Claro, entonces déjeme contarle, por ejemplo, yo asignada a una persona del PCN como diputado de la Libertad a la sede de la Libertad. Sí. ¿Qué pasó con la sede de la Libertad? Se cerró desde marzo y vino con irregularidades para abrirse diciembre, enero más o menos, con irregularidades. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí tenemos nosotros cerca de 10 meses inoperante. Comisiones en la Asamblea durante 10 meses, inoperante. El país cerrado desde marzo hasta el mes de agosto, que por decisión legislativa se dijo ya no más cierres, pero ya el país estaba quebrado económicamente. Las autoridades de Hacienda han señalado que se perdieron en ingreso al fisco más de $1.000 millones. Sí. Entonces, pero claro, el coto de casa era la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Cuando vemos el tema del lastre que ha venido arrastrando la Asamblea, claro, no se podía corregir. Hoy se va a corregir, Dios quiera, de golpe y porrazo, que se eliminen los privilegios. Yo totalmente de acuerdo, incluso nosotros públicamente lo dijimos, mire, el bono, erradíquelo, quítenlo. Para los diputados, quítenlo, porque si usted va a la Corte Suprema de Justicia, mayores privilegios que tienen los empleados de la Corte, gracias a Dios, no hay en este país. Usted examina, por ejemplo, el trato preferencial que tiene la CEL. Bueno, la CEL, su atención médica va a hospitales 5 estrellas, que no lo tiene la Asamblea. No hay seguro médico para los diputados. No es cierto, eso se cortó de golpe y porrazo. Sí, seguros médicos ni para empleados ya. Los empleados tienen ahí su clínica del Seguro Social, pero se acabó. Entonces pregunto, democracia es que unos tengan y otros no tengan en la administración pública. Me refiero a los trabajadores, sí. No me refiero a los funcionarios. Entonces, ese privilegio se quitó de golpe y porrazo. El seguro médico, el que quiera pagarlo de su bolsa, lo paga. ¿Deberá hacerse esta limpieza con esta nueva legislatura? ¿Esta sería una señal de hacer cosas diferentes? Claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, su servidor, 4 asignados se nombraron, vayan a servir a otro lado. Yo, gracias a Dios, ando con la protección divina. El día que me toque, me toca y asunto terminado. ¿Para qué andar? Le digo, a mí me da tristeza, cuando no indignación, que veo funcionarios que llegan a un lugar y antes de que ellos se bajan 4 o 5 hombres armados. ¿No utiliza la protección personal? Nunca, nunca.
ni desde el primer día. ¿Y qué se hace con estos recursos asignados al diputado? Que no los va a utilizar, ¿pasan a la fracción nuevamente? Pasan a la institución. Es decir, siempre el Estado paga por esto. Claro, paga el ciudadano. El pero ciudadano no se utiliza. No, algunos no lo usamos. ¿O lo utilizan en...? Se va a una sede, se queda en la oficina, se queda en la asamblea, es decir, eso ya es discrecionalidad del diputado. En el tema, por ejemplo, de los viajes, de los viáticos, todas esas cosas, digo, si vamos a ir a Brasil, por ejemplo. Yo fui invitado a ir a Brasil en la Comisión de Medio Ambiente, a México, China, y dijimos, no, vea, no. Gracias a Dios, un centavo partido por la mitad en viáticos, yo jamás lo usé, nunca. Ahí queda mi récord. Esto ha ido cambiando, diputado, porque antes... era una agencia de viajes. Sí, legislaturas anteriores sí, tenían era una. Entonces, gracias a la pandemia y a la decisión de nuestro presidente Mario Ponce, él paró los viajes. Okay. No hay viajes. Es decir, estoy diciendo las virtudes de un compañero al que vienen acusando funcionarios y la sociedad misma a través de las redes sociales, que no es cierto. Es más, tomó la decisión cuando él llega a hacer su año y medio, de acuerdo al protocolo de entendimiento, y dice, señores, las decisiones colegiadas serán hoy. Porque antes cuando él llega, las decisiones las tomaba el presidente de la asamblea. Era un poder total, absoluto, y de manera real, dice, aquí vamos a legislar los 11 miembros de la Junta Directiva. Entonces hace eso y los 11 toman la decisión. Es importante ver aquí en nuestras redes también, en @diálogo21, ya la gente está comentando, decía Walter, por ejemplo, uno de nuestros televidentes, es momento de una nueva forma de hacer política, eso es lo que esperamos, ya no más de las viejas mañas, dice, el pueblo lo ha decidido. ¿Será que debe Nueva Ideas responder a esto? Es lo que el pueblo le está pidiendo. Es que mire, cuando usted genera expectativas, Luis, al final del camino, sus mismas promesas se convierten en el boomerang. Tema, por ejemplo, de los $300. Qué bueno. Pero esto iba a ser todos los meses, dice la gente, y todos los meses la caja de alimentos, las 50 libras de alimentos para cada familia, qué bueno. ¿Va a ser permanente? En lo personal yo desearía que sí, pero ¿tiene el país los recursos económicos para hacerlo? Un compañero me preguntaba precisamente el fin de semana, mire, viene un préstamo de $50 millones del Fondo Monetario para el tema de la vacuna. ¿Usted está de acuerdo en aprobarlo? Antes de irse, totalmente de acuerdo. Sí, recientemente aprobado por el Banco Mundial. Es decir, ¿por qué me voy a oponer a algo que es de beneficio para cada ciudadano que necesita la vacuna? Es decir, es que esas son las herejías políticas que esperamos, aunque yo no lo creo, esperamos que esto no ocurra, pero somos seres humanos, los salvadoreños somos así, exigentes, pero para cumplir con nuestras obligaciones nos cuesta siempre, pero somos exigentes. Entonces, yo creo que esas viejas mañas, como dicen, bueno, mire, en la asamblea roban, demuestren quién roba. Demuéstrenlo, para eso está la fiscalía. ¿Se ha dicho algo de la investigación de la fiscalía? Porque llegó, hizo su investigación, levantó documentos, pero no conocemos el análisis aún. Bueno, ¿se les ha informado como partidos cómo avanza? Bueno, a mí me entregaron un acta, Luis, la conservo, cuando llegaron a la oficina. Es más, me dicen, no, es que esto estaba preparado. Miren, piensen lo que quieran, les digo. Partiendo de dos cosas. Ellos llegaron el viernes, se presentan, no a la oficina de este servidor, se presentan a la de nuestro coordinador, el coronel Almendáriz. Sí. Entonces ya tenían una hora de estar operando cuando se dan cuenta que el requerimiento que había enviado el señor juez decía Partido de Conciliación Nacional. Entonces viene y les digo, mire, esto está malo, esto no es correcto. Aquí no están en el lugar correcto. El cambio de nombre del partido. No, porque ¿qué costaba? Miren, hagan todo el trabajo, pues, y ya cuando terminen, mire, ustedes se equivocaron, esto está mal hecho, porque aquí es el Partido de Concertación Nacional. Sin embargo, llegan el viernes. ¿Qué nos costaba, por decir algo? Mire, agarrar todas las computadoras y mire, si hay secretos. No. Bueno, en lo personal yo no me siento incómodo.
agarraron 2 agendas personales de este servidor, una del 2019 y otra del 2018, y se las llevaron, es decir, llévenselas. ¿Y yo ¿Se incautaron de ese tipo de objetos personales? Sí, listados, por ejemplo, de dirigentes del departamento. Es normal, yo no le veo ningún delito. Teníamos ahí el tema del manejo financiero de la campaña. Tantas cosas, y ellos al final levantan el acta y dicen: en la oficina del diputado Raúl Beltrán Bonilla no encontramos nada. Me llevo esto, me llevo esto. Sí, y entonces, ¿qué es lo que llevan embalado? Aquí está el acta, los folders, el registro de computadora. Incluso, entonces, mire, quieren el disco duro de la computadora, llévenselo. Es decir, yo no tenía ninguna, ellos también con el poder de realizarlo. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Yo. Pero ¿qué es lo que sucede con esto, Luis? Y eso es lo que da risa, la acción mediática perversa. Y no estoy señalando medios en cuestión, sino de cómo se opera con las redes. Con nosotros terminaron el cateo el día lunes por la noche. El sábado que nos íbamos ya para vacaciones de Semana Santa, me llama un compañero periodista de un medio formal y me dice: mira, me dijo, ¿quién es la ordenanza de ustedes que está botando papeles en la quebrada? Pues que yo sepa, le dijo, yo ni ordenanza tengo. Y es que sí, me dijo que lo vieron votando. ¿Creen ustedes, amigos televidentes, y cree usted, Luis, que con esta tecnología no le pudieron tomar la fotografía a la ordenanza que estaba votando papeles? Es decir, yo no puedo decir que la fiscalía hizo mal su trabajo y que alguien estaba tirando papeles de una manera burda. No, hombre. Sí, se conoció eso el viernes por la tarde, el día del entonces, noche ya. Quiero decirles que no era ordenanza del PCN. Era uno de los trabajadores que botan la basura en la quebrada, de la que los mapaches le dan vuelta en la noche, porque hay una crianza de mapaches, son de manera natural. Entonces digo, bueno, cuando vi eso, digo, bueno, me queda clarísimo que la perversidad mediática estará presente. ¿En qué terminó eso? En nada. Yo como periodista me bajo y voy a ver qué papeles son. Sí. Es decir, cuando uno tiene la intención de indagar, de investigar. Pero así es nuestro ambiente, y hay que entenderlo. ¿Qué leyes, diputado, cree que son los logros de esta legislatura? Bueno, por ejemplo, la ley del migrante, que es la última. Iba a ser vetada. Que iba a ser vetada porque creyeron o pensaron que la ley condenaba al migrante. No. Se les ha dicho irrelevante ya en este periodo. Sí, pero qué bueno. Es que en la medida en que la gente opina, aquí hay 2 temas. El que opina con conocimiento y el que opina por ignorante. Entonces, en la legislatura está la ley del migrante, sí. Está la ley de lavado en el tema de la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Que hemos sido claros. Imagínense qué fiasco que nosotros hace 15 días todavía esperando que llegase el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor Rivas, sí, que se fue. Y ya sabemos por qué se fue. Ya sabemos por qué se fue. Pero alguien ha dicho por qué se fue, si no es la investigación periodística y la filtración de un documento que es propiedad del organismo de inteligencia del Estado. Sí, según la publicación pero Luisito, usted lo ha visto en la acción mediática, decir por qué se fue, por qué lo quitan, por qué. En la misma investigación, él le dijo al colega periodista que estaba fuera de la función pública. Estaba fuera de la opinión pública, y perdonen, pero no es mala palabra. Y me seguí, te voy a dar. Eso dice la redacción del medio. Entonces, así es la cosa. Allá es bueno y aquí es malo. Aquí, en lo personal, yo doy la cara y tengo que darla por principio. Entra el tema de la ley de protección a periodistas, que estaban... Eso es, ¿en qué etapa se quedaron? Eso, además de ser un fiasco, es una vergüenza. Okay. Se detiene por las fracciones que de costumbre creen que esto no debió pasar por una amenaza. Oigan, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, por la experiencia personal de haber enterrado 4 periodistas durante el conflicto, de haber visto por lo menos media docena de compañeros heridos en combate, el secuestro de otros, el asesinato de otros durante la guerra, la amenaza a medios de comunicación. Se tiene que hacer una ley de protección a periodistas, pero no como la que actualmente se está trabajando. No, Luis, por el amor de Dios, los troleros, los facebookeros,
piden que se les incluya como periodistas. Eso no. No, hombre, por el amor de Dios. Rápidamente, diputado, porque nos tenemos que ir a la pausa y finalizar. Las leyes que usted cree que debe de aprobar esta nueva legislatura. Bueno, en primer lugar debe aprobarse cuanto antes la ley del agua, que es deuda que nosotros dejamos, y da pena decirlo. Dejamos la ley del agua, que debe ser clara. Queda la nueva ley del trabajo, que son 350 y pico de artículos que no se vieron en la legislación, porque dicen que son 3-4 horas que hay que estar leyendo. No hay ningún problema, pero eso queda pendiente. Y el cambio de la Constitución, que dejamos por ahí 2-3 artículos para reformas, entre ellas un artículo que sostiene que los delitos contra el Estado no deben prescribir nunca. Perfecto. Diputado, gracias por la visita esta mañana. ¿Qué viene, qué va a hacer después? Bueno, yo regreso a la profesión para la que me eduqué y me formé en mi querida madre Universidad Nacional de El Salvador. Así que vamos con 3 proyectos. Vamos a la pausa y continuamos hablando con eso. No nos cambie, 7 de la mañana con 1 minuto. Esto es Diálogo en Canal 21. Volvemos. Diálogo con Ernesto López. Continuamos. Diputado, retos para los nuevos parlamentarios que llegan este próximo 1 de mayo. Bueno, en primer lugar, lo prometido es deuda, dice el refrán popular. A mí me gusta escuchar a don Ernesto Castro, que es el futuro presidente de la Asamblea. Ya se sabe. Sí, mire, es que él ha dicho que no está pensando en la presidencia de la Asamblea. Es que no tienen otra carta ligada estrechamente al señor presidente, y esto se juega así. Él es quien ha estado dando la cara del partido. Lo que no me gusta es lo que pasó el día que recibieron las credenciales. Digo, no me gusta partiendo primero de cómo va a ser el comportamiento con la prensa. Si de algo le sirve mi consejo, hombre, la prensa debe tener siempre puertas abiertas. Si son los ojos del ciudadano. No me gustó lo que pasó en el hotel. Yo estaba en mi trabajo en la asamblea, en la plenaria. Yo creo que pueden abrir brecha, no una acción que los vaya a enfrentar o a confrontar. Tampoco me gusta la versión aquella de que medios y periodistas incómodos. Eso entonces significa, mi estimado amigo televidente y Luisito, que hay medios cómodos y periodistas cómodos. Yo solo debo decirles con todo respeto, la verdad solo tiene una arista. La verdad solo tiene una presentación. Y la verdad, tarde o temprano, sale a luz. Y no es porque uno haya sido de un partido político, militando como diputado en la asamblea, sino como ciudadanos que tenemos todos, absolutamente todos, el pleno derecho de respetar, de ser respetados y al mismo tiempo buscar la verdad, que son los ejes fundamentales de la tranquilidad de una sociedad que en política simplemente se fanatiza. Todavía están las heridas en los pueblos del interior de la República, donde el que ganó tiene todos los aires triunfalistas, tiene todo el derecho, pero el que perdió sigue siendo sometido a insultos, agravios, muchas veces agresiones. Digo, vamos a encontrar la paz en una sociedad que se debate entre el odio, el insulto, la bajerada, como se dice en buen salvadoreño, a través de las redes sociales. No creo que sea lo mejor. No creo que sea lo mejor. Ayer le decía a un compañero, ex jugador de la Liga Mayor, es extranjero, preocupado porque un comentario que hizo sobre un gol de Alianza, valga la explicación, se le viene encima la andanada de redes sociales. Le digo, no les hagas caso, simplemente ignorarlos. Porque si usted se mete de lleno a aceptar que la gente está dándole los troles, los facebookeros, y comienza toda esa gavilla de gente a darse gusto, hombre, mire, usted va a terminar o enfermo mentalmente o anímicamente destruido. Es decir, la gente, yo no creo en esas cosas, que está estresada por lo que está pasando. No, hombre, tómenlo, como decía el Chavo del Ocho, tómenlo por el lado amable, que es lo mejor. Entonces, esas cosas ocurren. Entonces, Dios quiera, digo, por los medios de comunicación serios, estas cosas no vayan a llevarnos a una confrontación mediática que ya la historia suficiente nos ha dado en materia de libertad de expresión. Sobre el proceso de instalación, se ha dicho mucho, pero hay unas reglas que seguir. ¿El protocolo? El protocolo, claro, de entendimiento, y también 12 días antes hacer el envío de los representantes de los partidos políticos que van a estar
como coordinadores, digamos, en este momento de la nueva legislatura. ¿Se ha tenido algún acercamiento, diputado? Bueno, sé que han llegado algunos diputados nuevos, los electos. No ha trascendido más. Sé, por ejemplo, y me alegra que hay una delegación permanente en el Salón Cuscatlán, una delegación nutrida de la Corte de Cuentas de la República. Okay. Es que eso es bueno. Todo eso, yo soy amigo de, bueno, mire, me voy, ¿qué dejo? Llega una compañera de un canal que no es el 19 ni el 21 y me dice, mire, ¿puede darme declaraciones de cómo va a ser su salida? Le digo, cómo no, con mucho gusto, me voy tranquilo, me voy feliz, estoy abierto para cualquier investigación. Y podría, me dijo, actuar de las cosas que está bajando. Sí, Leo, lo primero que bajo son las fotos de mis nietos que viven en el extranjero. Agarro las águilas, que es mi ave favorita y mi equipo favorito, y las meto en una caja de cartón. Mire, ¿qué nos han dicho los troleros en las redes sociales? Nos han dicho de todo, viejos ladrones, ya se van, mañosos, dipurratas. ¿Y a mí qué me quitan con eso? Nada. Vaya, mire, y estoy viendo acá el proceso de instalación, lo que dice el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, artículo 5, 10 días antes de iniciar el nuevo periodo, 1 de mayo, es decir, a partir de mañana. Hoy quedan 11 días, les quedan. Cada coordinador de grupo parlamentario deberá comunicar por escrito a la Junta Directiva el nombre de los coordinadores. No ha iniciado, obviamente, este proceso. No. Es más, no lo ha dictado. No, parece que ellos no quieren hacerlo. No quieren este encuentro. No sé cuál es me imagino que alguna estrategia propagandística va a surgir después de esto, pero ni modo, el derecho que ellos tienen. El problema es que ya hay unas fracciones que han comenzado a desquebrajarse. No la del frente, mis respetos para la gente de la izquierda, son disciplinados, místicos, ellos bajo una orden de ahí no se mueven. Vea. Arena, ya sabemos lo que pasó con los 4 magníficos según ellos, vea. Arena se desquebrajó, se resquebrajó, que sería el mejor término, y no tuvieron la delicadeza de reorganizarse y hacerle frente a la avalancha, pero esa es decisión de ellos. Nosotros éramos 9, quedan 2, ya don Serafín y Reinaldo, pues ellos 2 tendrán que entenderse para saber. Todavía no se define. No, es más, no hay ni decisión de quién de los 2 pueda subir a la Junta Directiva, si es que va a querer la mayoría de Nuevas Ideas, que suba uno del PCN, porque ellos son los dueños de la pelota, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí recién que en Ghana ya hay alguna discrepancia. Es que justo a eso, molestia en Ghana por designación en jefatura de fracción. Le voy a contar 2 casos de los que yo sé. De los 10 diputados que tiene Ghana quedan nada más 6. Jefe de fracción han designado al diputado Guillermo Gallegos. Al diputado Gallegos, para subir a la Junta Directiva a Juan Carlos Mendoza, que es también un buen diputado. Queda el diputado de Sonsonate, Adelmo Rivas, como su jefe de fracción. Digo nada más, menciono los nombres porque yo no tengo que dar injerencia sobre un partido que no es el mío, pero en la versión periodística, don Numan Salgado dijo el día que recibieron las credenciales que él no compartía, no estaba de acuerdo en la forma en que había sido designado el jefe de fracción, el diputado Gallegos, así lo digo textual. Pero esa misma noche yo estaba en una entrevista en otro canal, participando con don Romeo Auerbach, sí. y le pregunté, ¿y usted qué pasó? No me dijo yo ni cuenta me he dado, es decir, es el 6º diputado de Ghana, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Los 4 restantes. Dicen que fue el grupo colegiado de la Junta Directiva los que toman la decisión. Ese derecho es pleno de Ghana. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya se resquebraja Ghana, no va a presentar la unidad granítica, sin embargo las decisiones están tomadas, todos sabemos, Ghana es un socio del partido Nuevas Ideas. Entonces con eso hace más de 60 votos, habrá que esperar qué es lo que dice el tiempo. Tal vez de aquí a la toma de posesión hayan ya corregido el problema y haya una política de entendimiento. Yo creo que a mí me gustaría también, o siempre me gustó, que en nuestro partido la disciplina y los puntos de acuerdo convergentes siempre fueron dentro de la normalidad. ¿Cordial? Sí, claro. Sí. ¿Diferencias normales o sí había diferencias marcadas? No, diferencias marcadas no. Porque también se vio en la fracción del PCN
dos grupos. Unos que apoyaban algunas cosas del Ejecutivo, sí, y otros que fueron oposición. Vale, por ejemplo, el tema del presupuesto, votamos todos. Unos que tenían la estrategia de no estar porque eran temas álgidos y duros, dejaban un suplente, dos, pero no fue la generalidad. El último zipizape que muchos podrán ver ha sido cuando el diputado Merino la semana pasada, en el tema de los suplentes de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron un cruce con el señor presidente. Pero es normal, en la tarde seguimos siendo los mismos amigos de siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Yo di mi posición sobre el tema. Yo dije, yo no voy a votar porque no sé quiénes son las personas que vienen. Okay. Esa fue les digo, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo que en el pasado reciente. Lo que se ha criticado. ¿Mande? Lo que se ha criticado. Claro, en el pasado. Y entonces mire, no es posible que por decisiones que tomemos así, y repito la frase, vayamos a terminar en la Bartolina. Entonces, ¿y qué ocurre? Yo sigo siendo amigo, respetuoso con el señor presidente, con el ingeniero Merino, con don Serafín, con don Reinaldo Cardosa que se queda, ya no digamos con don Luis Urías, y bajo el mando del coronel Almendares, le digo, disciplinados y místicos en el trabajo, y nos decimos las cosas pero Luis, cuando usted dice su opinión y usted tiene la razón, ¿por qué me voy a incomodar? Claro, si yo no tengo la razón, mire, mejor guardo silencio, un giro de media vuelta o giro a la derecha o a la izquierda, pero nosotros siempre estuvimos en esa posición, que me alegra que usted lo dice. El PCN votaba dividido, sí, eso le indicaba que nosotros no teníamos arreglos previos, ni mucho menos sometimiento a una decisión parlamentaria o una línea supeditada al Ejecutivo. Perfecto, diputado. Hemos hecho un balance, un análisis de la legislatura saliente, lo que se viene y de su nueva postura. Sigue medios. Bueno, vuelvo para lo que me formé becado en la Universidad Nacional, gracias a Dios, ya no con el mismo fuelle del que me fui, ¿verdad? Pero sí regreso a los medios, a hacer un periodismo primero deportivo. Por ahí está el plan ya y la oferta. Dios mediante vamos a 2 canales de señal nacional con un programa, el segmento de análisis y crítica o comentario de la crónica que ha sido mi estandarte por 28 años, pues vamos a seguir. Perfecto. Vamos gracias. A seguir de incómodo. Gracias por la visita. Vamos a ir a la pausa, pero al volver tenemos también invitado al diputado David Reyes, un oponente férreo a lo que ocurre en el transporte público en nuestro país. Vamos a hablar de lo que recientemente se aprobó, una prórroga, se les ha dado un año más para circular los buses viejos de más de 20 años. Sobre esto y otros temas vamos a conversar con el diputado David Reyes después de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más, es la segunda parte del programa Diálogo y ya está con nosotros el diputado David Reyes. Diputado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis, un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy contento de estar esta mañana contigo. Gracias por la visita y vamos a hablar de varios temas. Diputado desde 2009 en la Asamblea Legislativa. Sí. Para este periodo ya no se buscó la reelección, sino que se fue para el Parlamento Centroamericano. También es diputado electo para el Parlamento Centroamericano. Vamos a hablar de esto también. Sí. Iniciamos quizá un balance del trabajo legislativo. ¿Qué ha sido el paso por David Reyes en la Asamblea Legislativa? Fabuloso. Mira, me siento sumamente complacido, sumamente orgulloso y gracias por tu pregunta porque me permite iniciar con lo que yo he denominado mi legado legislativo. ¿Ah, sí? Y es este documento que he preparado, que te lo he querido compartir, donde he hecho una recopilación de cada una de las leyes y propuestas de reformas que he impulsado y que se han aprobado. Por supuesto que han habido muchas más, pero aquí hay un legado de leyes aprobadas en diferentes ramas, en materia laboral, en materia de inclusión de personas con discapacidad, de adulto mayor, por supuesto el tema del transporte, Luis, que la verdad es que yo hubiera preferido que la Asamblea Legislativa hubiese tomado una actitud diferente. Y es que desde el momento en que yo llego, hablando específicamente de este tema, Luis, yo tomo la decisión de ser la voz
del usuario. Abanderó un poco este tema. Sobre todo la voz del usuario, porque por lo general en estos 4 periodos que he tenido el privilegio de representar al pueblo salvadoreño, lastimosamente la mayoría de las fracciones legislativas, incluyendo la mía, decidieron velar por los intereses únicamente de los empresarios del transporte colectivo. Y está bien, es válido. Sin embargo, hay temas que definitivamente tienen que abordarse desde la óptica que es, y en este caso es el usuario. Más del 80% de nuestra población hace uso a diario del transporte colectivo, y no es posible que por defender a un grupito pequeño de empresarios, que también tengo mis grandes sospechas, que hay intereses personales de diputados. Hay conflictos de intereses clarísimos de varios diputados. Entonces, eso pues lastimosamente no te permite avanzar. Y bueno, lo que vemos en las imágenes solo es un reflejo de lo que a diario se ve en las calles. Es lo que se ve todos los días, y de hecho creo que ese video yo lo compartí en mis redes sociales hace algunos meses. Se metió en sentido contrario. Se mete en sentido contrario, y aquí abiertas. Otra vez se va a meter en sentido contrario. Sí, el irrespeto a las leyes nunca ha sido una constante. Y no en todo. Hay que hablar que hay un grupo muy pequeño de transportistas que son conscientes. Qué bueno que lo decís, Luis, porque no podemos generalizar, ciertamente. Hay muy buenos empresarios, pero lastimosamente es un grupo pequeño de la zona metropolitana lo que ellos necesitan es que exista y sobrevive el desorden, porque de eso se lucran ellos. Incluso me atrevo a decir que estos empresarios, y muchos dirán, ¿por qué no lo denuncié? Claro que lo denuncié, presenté aviso en la Fiscalía, de hecho ya fui incluso a declarar a las CICIES, porque la Fiscalía pidió apoyo técnico a las CICIES sobre este tema, porque hay un grupo de empresarios, Luis, que el negocio de ellos ya no es mover pasajeros, sino que es cobrar subsidio. Y en ese afán, imagínate qué forma más lamentable, voy a utilizar esa palabra, qué forma más lamentable que en las últimas plenarias de lo que queda de esta legislatura se haya decidido esta presente legislatura retirarse con broche de oro. Claro, lo digo sarcásticamente, porque aprueban un decreto que es gravísimo, y poco se ha hablado de los 2 elementos de este decreto. El primer elemento es que le permite a los buses viejos de más de 20 años seguir circulando. Esos buses que ustedes ven que tiran humo, esos buses que ustedes utilizan muchas veces donde ni siquiera hay asientos, sino que no son butacas, sino que son puros hierros, donde se le han roto el vestido, el pantalón a muchas personas, o se han ensuciado porque ni siquiera les dan un aceptable mantenimiento. Se les decidió aprobar por un año más que puedan seguir circulando. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda saca este dictamen. Sí, pero lo más grave es el segundo punto. Si esa ya de por sí es grave, el segundo punto es todavía más grave, Luis. En ese mismo decreto, las concesiones, deciden aprobar una prórroga a las concesiones, a aquellos que ya tienen y a los que no tienen, dice el decreto. O sea, imagínate tan mal hecho está, omitiendo todo el procedimiento que establece. ¿Tan malo o tan maliciosamente malo? Súper malo. Omite todo las disposiciones que establece la ley LACAP, específicamente en el artículo 130, 131, donde la ley establece claramente que para poder concesionar un servicio público tienen que haber ciertas condiciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, que le den mantenimiento periódico a los buses, que le den servicio a las personas con discapacidad, que respeten las leyes de tránsito, que carneticen a los motoristas, por ejemplo, y que haya un control estricto a fin de que los motoristas que conduzcan esas unidades sean las personas debidamente capacitadas y que lo hagan correctamente. Todo eso se omitió. Por eso, y eso lo pedía el Ministerio de Obras Públicas, el BMT, de hecho, presentó recuerdo que presentaron una iniciativa. Ellos presentaron una opinión, ciertamente, y que muy lamentable, la opinión que ellos dieron fue favorable. A mí me confunde por ratitos eso. Pero ciertamente la iniciativa de ley, aquí te lo voy a mostrar, tal vez lo pueden, aquí están las firmas de los diputados que le dieron iniciativa de ley, y si ustedes las identifican, podrán saber quiénes fueron.
esa es la iniciativa, es la pieza de correspondencia que le dio vida a ese decreto. Ciertamente, el Viceministerio de Transporte emitió una opinión favorable. Este decreto, Luis, pudiera prestarse a una corrupción enorme. Si ya de por sí ya existe corrupción en el tema del transporte, en todos los niveles, no solamente en la Asamblea Legislativa, si ya de por sí existe, este decreto abre una puerta todavía mucho más grande a que pueda haber más corrupción, porque el decreto todavía dice que el BMT podrá renovarle la concesión a los que ya tienen, pero también a quienes no tienen, a discreción, omitiendo las disposiciones de la ley LACAP. Esto es gravísimo porque eso no puede ser así. Bueno, hace algunos meses hubo un gran debate, tú te recordarás, sobre el tema de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión. Sí. Pero imagínate cómo fue de complicado. Y es que todo se sometieron a un proceso. Según Constitución, debería la Asamblea Legislativa la que otorgue estas concesiones. En este caso se ha dado la facultad al Viceministerio de Transporte, se le ha cedido esta facultad desde la Asamblea Legislativa. Se le ha dicho, renuéveles, ¿verdad? Y esto, de verdad, Luis, es lamentable porque lo que a mí me hace pensar es que si vamos a seguir manteniendo este tipo de empresarios que no les importa darle un servicio de calidad a los usuarios, significa que por otros 10 años más van a seguir teniendo esa concesión. Cuando se pierde la oportunidad de darle una concesión verdaderamente a empresarios que verdaderamente, valga la redundancia, sean conscientes y quieran hacer bien las cosas. Y que los hay. Entonces estamos hablando que este decreto ha aprobado dos disposiciones. Prorrogar el uso de los buses viejos por un año más. Es decir, los buses que tienen 20 años, como lo dice la ley, que ya no deberían de circular, se les ha dado un año más, 12 meses de prórroga para estas unidades viejas. Pero también que se busca prorrogar la concesión al empresario del transporte por 10 años más. Correcto. Esto es lo más delicado. Sí, gravísimo. Sería el mismo manejo de estas empresas por 10 años más, sin el proceso LACAP. Quiero mostrarles también este comunicado que ha emitido la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, AEAS. Por ejemplo, está justificando el tema de la compensación asignada, $400 por autobuses. Dice que esto ya no, porque desde hace años no compensa el valor real de la tarifa técnica. La falta de pago de incentivos económicos a un gran número de empresarios, dice el retraso de pago de la compensación que ya suma 4 meses, trámites como sustituciones, cambios de motor, traspaso y otros, también estos retrasos de las resoluciones de los trámites lo único que genera es corrupción en la institución, dice, hablando del Viceministerio de Transporte. No estamos pidiendo que se nos regalen, únicamente que se nos trate como el resto de empresas, donde ellos pueden trasladar sus costos operativos. Por lo tanto, una vez más, solicitamos a la banca a tratar seriamente temas como plazos, periodos de gracia, tasas de interés. En otros puntos, evitar especulaciones con respecto a la compensación. Es decir, bajo estas circunstancias, al presidente que permitan subir la tarifa. Le solicitamos al señor presidente se nos actualice la tarifa, que en los últimos 16 años no ha habido una voluntad política para hacerlo. Ellos esto es lo que están pidiendo. Bajo estas circunstancias, dice, cada día irán quebrando más empresas de transporte, como mejor ejemplo de la realidad. Yo creo el que Citrans, están entre otros puntos, en todo su derecho, pero hay que ser francos en un tema, Luis, y es que si ellos ofrecieran un servicio digno a la población, pues hombre, creería yo que por supuesto que hay que ayudarles, aunque no lo ofrezcan, pero deben de ofrecer un servicio digno. Pero ¿qué te quiero decir? Que están pidiendo un incremento con el mismo servicio. El tema es que, imagínate, tú lo puedes ver en este mismo momento, a esta hora donde es una hora pico, la forma en cómo conducen sus motoristas. Y ellos dicen, pues pónganle las multas que quieran, de todas formas es el motorista. ¿Y quién es el empleado de quién? Pues las pagan. Bueno, entiendo que hay algunas personas que deben hasta $30,000 en multas, imagínate. Ciertamente el tema del transporte tiene que tener un abordaje holístico. Es necesario que haya una reforma integral a la misma ley de transporte terrestre. Hay que actualizar el pliego
tarifario de multas. Y no me refiero aquí únicamente para el tema del transporte colectivo, sino que en términos generales. Pero lo más importante es que surja una cultura de respeto. Como te insisto, imagínate el enfoque que ellos le dan. A ellos lo que les interesa es cobrar subsidios. Y probablemente esta solamente es una asociación. Y yo te aseguro que no es la voz de todos los empresarios del transporte, Luis. Hay muchos buenos empresarios, sobre todo en la zona occidental. Sí, en Chalate. El occidente es totalmente diferente. Es una realidad completamente diferente. Santa Ana es muchísimo más ordenado. Mucho más ordenado, son buses accesibles para personas con discapacidad, son buses... Una flota moderna. Todas las flotas tienen una cámara de videovigilancia dentro del bus. Sus motoristas están bien capacitados. Uniformados. Uniformados. Aprovecho de enviar un saludo a Comtus, que es una cooperativa que promueve ese tipo de transporte en el occidente, en Santa Ana, en Sonsonate, Aguachapán, incluso Chalatenango. Hay excelentes empresarios. Como te repito, el problema es aquí en la zona metropolitana, donde es un grupo pequeño de empresarios que no se quiere ordenar. Y que, bueno, es un poco frustrante haciendo este balance de mi paso por la Asamblea Legislativa, Luis, un poco frustrante que porque... no poder incidir en ese cambio. Yo he subido en mis redes sociales, si alguien lo quiere ver, lo puede encontrar, un video donde año con año, toditos los años, cada vez que se hizo el abordaje de la prórroga al subsidio, yo siempre voté en contra e hice un discurso cada año muy parecido, haciendo un llamado a la conciencia de los diputados para que se exigiera condiciones mínimas para que mejoren el servicio al usuario. Imagínate si me hubieran hecho caso desde el primer momento. Habrían pasado ya 10 años y ahorita muy probablemente tendríamos un sistema de transporte mucho más digno para la población. Yo me atrevo a decirte, Luis, y esto lo digo con conocimiento de causa y lo digo lastimosamente, estos temas, el no habernos puesto, y digo no habernos porque estoy parte, aunque yo voté siempre en contra, pero soy parte del Partido Arena, nos pasó factura. Debimos haber escuchado a la población y debimos habernos puesto del lado del usuario y no del empresario. Y esto lo digo con total solvencia porque lo he dicho internamente en mi partido, en las diferentes reuniones de fracción. Y claro, hay colegas que se molestan que yo lo diga, pero es la verdad. Yo me atrevo a decirte que este es uno de esos temas que lastimosamente no supo mi partido abordar como debía ser. Y ahí están los resultados. 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ir a una breve pausa, diputado. Usted no nos cambie, continuamos y vamos a seguir hablando de esto, lo que pasa en el transporte, lo que no se ha hecho en torno a este tema y también de iniciativas. Una iniciativa presentada recientemente, diputado, en la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más, gracias por su sintonía, 7:35 de la mañana de martes. Estamos hablando con el diputado David Reyes, diputado de la Asamblea Legislativa y que en los próximos meses se incorpora al Parlamento Centroamericano. Diputado, antes de pasar a esa etapa, hablemos sobre una iniciativa, una propuesta de ley presentada recientemente en la Asamblea Legislativa, es sobre el trabajo a tiempo parcial, generación de empleo. ¿De qué se trata la propuesta? Sí, yo lo decía en su momento que como un insumo más a la pronta reactivación económica de nuestro país es necesario abordar propuestas creativas de cómo generar nuevas fuentes de empleo. Hoy por hoy nuestro código de trabajo es bastante rígido y no permite diferentes modalidades para poder establecer un contrato de trabajo, manteniendo todas las prestaciones de ley que ya establece nuestra Constitución. En ese sentido, hice la propuesta de aprobar una ley reguladora para el contrato a tiempo parcial. Lo que busca básicamente esta ley, Luis, es que le permita a cualquier salvadoreño, independientemente de su edad, probablemente los jóvenes se pueden beneficiar mucho más de esto, pero también el adulto mayor, para que pueda trabajar por horas y que pueda tener un contrato de trabajo con diferentes empresas si así lo desea. Si quiere estudiar y trabajar, si quiere aprovechar un adulto mayor la experiencia que obtuvo en toda su vida y quiere dedicar en su trabajo 3 horas diarias, 4 horas diarias,
2 horas diarias o diferentes horas en la semana, lo pueda hacer. Hoy por hoy, nuestro Código de Trabajo no lo permite. Porque el código es inflexible y establece que tienen que ser jornadas de trabajo de 8 horas diarias. ¿Y medios tiempos? No. Hay una figura en el Código de Trabajo, pero sigue siendo rígida. No te permite, por ejemplo, voy a poner quizás un mal ejemplo, pero es válido. Tú laboras en esta televisora, pero pudieras laborar en una radio que pertenece a otra empresa, por ponerte un ejemplo. Pero también pudieras trabajar en un canal estatal, por ejemplo. Tú pudieras, además, trabajar en una empresa internacional que te contrata para que tú hagas reportajes. O sea, tener 4, 5 patronos diferentes, donde tú, obviamente, pactás diferentes horarios de trabajo, obviamente que no te choquen para poder responder, y que puedas, obviamente, percibir ingresos de diferentes. Por ponerte, ese es un ejemplo. Y para que ya esté legalmente establecido. Sí, y lo más importante, y hago énfasis en esto, que lo que busca esta ley es que se mantengan intactas las prestaciones laborales de ley que ya nuestra Constitución establece: pago de aguinaldos, pago de seguro social, pago de AFPs, pago de vacaciones, obviamente de una forma proporcional, ¿verdad? Todo esto quedaría debidamente establecido. El pago de horas extras incluso pudiera ser, pero lo importante es que se permita y que se abra esa posibilidad. Esto obviamente, Luis, va a quedar ya para un debate en la nueva legislatura. Ya no hay tiempo para que la actual lo pueda abordar, pero no quería yo retirarme de la Asamblea sin hacer una propuesta que, a mi juicio, pudiera ser una solución súper atractiva para que nuevas empresas vengan a invertir a nuestro país y que, por supuesto, tanto joven que está en estos momentos sin empleo pueda encontrar una oportunidad laboral. Y por qué no, personas con discapacidad, mujeres solteras, madres solteras, adultos mayores que tienen amplia experiencia y que pudieran aportar muchísimo. Modalidades como en línea, como ahora la pandemia nos ha enseñado. Sí, de hecho, esta es una ley, yo lo veo así, como un complemento a la ley que aprobamos el año pasado de teletrabajo. Que todos en la pandemia prácticamente no hay una persona que no haya estado haciendo teletrabajo. Diputado, lo meto nuevamente al tema del transporte porque nuestros amigos televidentes están comentando en diálogo, @diálogo21 en Twitter. Usted nos deja sus comentarios y con gusto y siempre con respeto se los hacemos llegar a nuestros invitados. Dice Mario, la Asamblea Legislativa prorrogó por un año los transportistas, los buses viejos seguirán dando este servicio, pero aquí viene mi pregunta. ¿Por qué consideran que el presidente Bukele no vetó esta ley inmediatamente como lo hace con otras? ¿Qué estará pasando? Excelente comentario y me recuerda algo que solicité la semana pasada. Nuevamente aprovecho estas cámaras para que el presidente vete esta reforma. Quiero decirte, Luis y estimado televidente, que el presidente, por el debido proceso de formación de ley, tiene como plazo máximo hasta el martes 27 de abril. O sea, exactamente una semana más tiene para seguir analizando este decreto. Yo esperaría, ojalá, que sea vetado. No obstante, pues obviamente está dentro de su facultad, el presidente lo puede observar, sancionar o vetar. Ese ya es un tema propiamente del órgano ejecutivo. Pero todavía existe el plazo de una semana y por eso es que hasta este momento no se ha pronunciado, porque está dentro del plazo que el proceso de formación de ley le establece. Pero sí, yo reitero mi petición. Espero, ojalá, que este decreto sea vetado, porque es altamente nocivo, no solamente para la población, sino que para el mismo, las mismas finanzas públicas, la misma prestación de servicio público. ¿En qué sentido? Porque obviamente el transporte colectivo es un servicio público y es el Estado salvadoreño el que define a quién le va a entregar concesión para que explote y se lucre de este servicio. Pregunta también Ángel, ¿por qué hoy que va para afuera está develando todo este aparataje de corrupción y se preocupan por lo que van a poder hacer sus sucesores? ¿Qué reforma se ha presentado de ley para evitar que se den estos hechos de corrupción en el transporte? Bueno, claramente no le ha dado seguimiento a mis redes sociales, pero con mucho gusto yo le comento.
he presentado propuestas de reforma a fin de que se establezcan condiciones mínimas. Por ejemplo, que hayan mecanismos de control para que aquel bus que circula sea el que cobre subsidio. No lo quisieron abordar. Luego, incluso el mismo ministro de Obras Públicas retomó. Antes de la apertura, después de la apertura de la pandemia, en 2020 se hizo... Fue otro debate sobre ese mismo tema de propuestas que yo he hecho y que incluso el mismo ministro de Obras Públicas ha llevado a la Asamblea Legislativa para ampliar estas mismas propuestas. No nos hemos puesto de acuerdo, que conste, pero ciertamente van en el mismo sentido, porque tanto el ministro de Obras Públicas como tu servidor, Luis, en su momento denunciamos. ¿Te acordás aquellas fotos de esos buses que estaban hasta con platintas creciendo, que estaban embancados, sin llantas y tirados ahí en un predio allá por Soyapango? Que llegaron a hacer las inspecciones. Llegaron a hacer inspecciones y donde tomabas el número de placa, resultaba que ese bus había recién 15 días atrás había cobrado subsidio. Hice propuestas en ese sentido. Yo decía utilizar la tecnología, pudiera ser un mecanismo de GPS, por ejemplo. También establecía de que no debía de entregársele subsidio a aquellas unidades que acumulasen cierta cantidad de multas en el mes. Para exigir, como una forma de exigir que haya un control estricto y que los motoristas no infrinjan la ley de transporte. Hice propuestas, inclusive, es más, hasta fui a la Corte Suprema de Justicia, eso fue en enero de este año, Luis, a presentar un recurso, de una demanda de inconstitucionalidad ante la aprobación de ese subsidio por la forma en cómo se había hecho. Sigo esperando la respuesta de la Corte de la Sala Constitucional porque no se ha pronunciado hasta este momento. Pero si alguien ha abordado este tema, y obviamente me imagino que también eso es lo que ha motivado la invitación a que yo esté esta mañana en este programa, ha sido justamente, y voy a volver a subir esos videos en mis redes sociales para que el televidente que nos cuestionaba lo pueda hacer. ¿Y sabes qué? Y quizás yo, si algo le diría al televidente, es que lo más lamentable, y lo digo con toda sinceridad, es no haber tenido el acompañamiento de mi partido. Justo esa es mi pregunta. Sinceramente. A estas propuestas nunca existió el acompañamiento, ni de la fracción. Lastimosamente no. No de todos. ¿Cuál era la postura del partido Arena en torno a estas propuestas del transporte? Mira, no de todos, porque hubo un grupo valientes de colegas diputados, y te puedo mencionar nombres: Marcela Villatoro, Patricia Valdivieso, Alejandrina Castro, Carla Hernández, en su momento Ernesto Angulo, te recordarás, sí. Y otros diputados que tal vez se me escapan los nombres en este momento, bueno, Marta Evelyn también, que ellos dijeron, sí, definitivamente no podemos seguir con esa postura, y eventualmente votaban en contra. En algunos momentos simplemente se levantaban y no votaban, pero ya era un mensaje, y yo esperaría que eso sea un cambio completo a partir de la nueva legislatura. Y por supuesto, hago un llamado a mi partido, a los 14 diputados de mi partido político Arena, a que cambien esa postura tradicional de defender al empresario del transporte colectivo y no mejor al usuario, porque a través de medidas legislativas se puede presionar, y eso es lo que yo he intentado hacer, y me ha llevado a meterme en problemas probablemente dentro de mi partido, probablemente, pero no importa, porque creo que un diputado debe de ser pragmático en temas como estos. Mi conciencia no me lo permitiría, definitivamente, Luis. Perfecto, 7:46 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Al volver hablamos de la nueva etapa, hablamos de qué se va a llegar a hacer al Parlamento Centroamericano. Esto y más en minutos. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar con nosotros. 7 de la mañana, 47 minutos ya. Continuamos conversando con el diputado David Reyes, y ahora vamos a hablar de la nueva etapa. Luego de este proceso de elecciones, el diputado ha decidido un cambio, o
¿Qué ha pasado? ¿Por qué cambiarse al Parlamento Centroamericano o en el partido se le ha solicitado ese cambio? No, de ninguna manera. En mi caso particular, yo tomé esta decisión hace más de 1 año y medio, justo a la mitad de la legislatura, y fue por un suceso personal. Tuve una enfermedad bastante crítica, bastante seria, y en ese momento con mi esposa dijimos, no vale pues sacrificar tu salud y seguir. Porque ciertamente cuando tú te metes a trabajar, Luis, de lleno, hay que hacerlo con todas las fuerzas y con todas las energías. Y también un plazo más que prudencial. Yo creo, Luis, que yo no me cerraría a discutir propuestas de reformas a fin de que no pueda ser reelecto por más de 3 ocasiones un diputado, porque ciertamente 9 años es un plazo más que prudencial. Y en ese momento pues lo decidimos con mi familia, con mi esposa, pues no buscar una reelección. Y en su debido momento alguien me dice, mira, y has hecho tanto trabajo, ¿y por qué no buscas promover este mismo tipo de iniciativas? Sobre todo porque cuando aprobamos la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad, Luis, que ya está vigente, por cierto, te quiero contar que es una ley modelo que se está ocupando como modelo en otros países que están de la región centroamericana que están queriendo promover una ley como esta. Derecho parlamentario comparado se está utilizando. Sí. Entonces, legislación comparada. Entonces, fíjate que me llamó mucho la atención poder promover una agenda social desde el Parlamento Centroamericano, dado que hasta esta fecha muy poco o nada se ha sabido cuál ha sido el resultado del trabajo en esa institución. Y creo que teniendo, digamos, una trayectoria, habiendo construido un legado legislativo a nivel nacional, creo que podemos aportar muchísimo a nuestro país desde la región centroamericana, inclusive atrayendo inversión para fortalecer organizaciones de la sociedad civil, que eso quizás son de las motivaciones que más me convencieron de buscar una diputación ante el Parlamento Centroamericano, y aprovecho las cámaras para agradecerle a todo el pueblo salvadoreño, porque ahora sí fue una elección a nivel nacional. Tuve el privilegio de recorrer los 14 departamentos del país y conocer muchísima gente y recibir ese apoyo, y que bendito sea Dios, pues a partir del 28 de octubre vamos a iniciar esa nueva etapa en mi carrera política. Hasta octubre se inicia el periodo, son 5 años en el Parlamento Centroamericano. ¿Qué se ha hecho ya? ¿Hay algunos acercamientos? Sí. Este Parlamento acá en el país, hay una sede, pero las reuniones son mensualmente en Guatemala. Sí, mira, el jueves pasado recibimos la entrega de nuestra credencial. Sí. Y el día viernes tuvimos una reunión ya como bancada salvadoreña. Y eso es algo de lo que más me gusta, fíjate, Luis, que ya aquí ya no es un abordaje meramente partidario, sino que es un abordaje nacional. Los 20 diputados electos del Parlamento sostuvimos una reunión, la mayoría de los 20 diputados, y tuvimos la visita de la presidenta actual del Parlacen, que es una diputada hondureña, Fanny, y tuvimos una mañana muy productiva de reunión, de inducción, y fue bastante productivo y motivador de todo lo que se puede hacer. Y hago un mea culpa, digámoslo así, porque realmente al ver la oportunidad de poder servirle a El Salvador desde esa trinchera, realmente se ha desaprovechado por muchas personas. Son contados los diputados del Parlacen que han hecho un trabajo efectivo, eficiente. Me refiero, por ejemplo, a Fernando Bautista, que estuvo promoviendo en su momento. En algún momento recuerdo que estuve aquí en este mismo foro con otro candidato que fue diputado por el FMLN incluso. Y ahora se vuelve interesantísimo porque lo que se puede hacer desde se puede hacer muchísimo, y se renuevan 2 bancadas a partir de octubre. La bancada de El Salvador va a ser nueva y la bancada de Honduras también va a ser nueva. Entonces se renueva un buen porcentaje de los representantes ante el Parlacen, y creo que hay una gran oportunidad, Luis, de poder aportarle mucho a El Salvador desde esa trinchera. Mucho se ha hablado, diputado, de la integración centroamericana. ¿Este es un espacio que sería vinculante para hacerlo? Excelente pregunta.
Fíjate que a pesar de que hoy por hoy el Tratado Constitutivo del Parlacen no establece que sus resoluciones sean vinculantes, muchas de ellas sí han tomado un torno vinculante. Y, por ejemplo, el tema de la compra de medicamentos conjuntos. Pues no es lo mismo que tú vayas a comprar medicamentos para todo el sector público de hospitales y unidades de salud de El Salvador, sí, que vayas para todos los hospitales públicos de la región centroamericana. Lógicamente vas a conseguir mejores condiciones, mejores precios, y de esa forma apoyas muchísimo a nuestros países, a la economía de nuestros países. Lo mismo pudiera suceder en estos momentos, yo lo he dicho en varias ocasiones, con el tema de la compra de vacunas para el COVID. No es lo mismo que tú vayas a negociar 6 millones de vacunas para los 6 millones de salvadoreños a que vayas a negociar para 55 millones de habitantes de la región centroamericana, y de esa forma se pudiera ayudar. Entonces, creo que hay muchos esfuerzos que se pueden hacer, que tal vez no se han estado haciendo como debería, pero creo que en el tema de educación también, de homologación de títulos, hoy con la pandemia quedó más que expuesta la necesidad de poder homologar títulos en carreras específicas. Por ejemplo, entiendo que en Honduras están necesitando contratar una buena cantidad de enfermeros. Aquí en El Salvador hay muchísimos enfermeros que no encuentran una oportunidad laboral. ¿Y por qué no podían ir estos enfermeros salvadoreños a ser contratados en Honduras? Porque hay mucha burocracia. Y eso es por ponerte solamente uno de los casos. El mismo idioma, el mismo clima, probablemente los mismos medicamentos. O sea, la misma atención pudiera dársele tanto a un hondureño como a un salvadoreño. En la región es sumamente similar. Se ha hablado incluso de cielos abiertos. El tema de cielos abiertos, entiendo que hubo una resolución del Parlacen, ya existió, y que abarató de alguna forma. Todavía falta. El tema del roaming, esa fue... mira, yo no estoy aquí para justificar o para defender temas del trabajo que se haya hecho, pero sí debo de reconocer que así se hizo. Por ejemplo, en ese tema, claro, el mercadeo nos pintaba que era una guerra de telefónicas diciendo a ver quién daba mejores condiciones, pero lo que no decían las telefónicas era que había habido una resolución donde se les exigía que no cobraran el roaming centroamericano, porque lógicamente es la misma operadora. La misma operadora, casi que las mismas antenas, entonces no tenía mayor sentido. Pero bueno, ese es uno de los tantos temas que sin duda alguna pueden todavía perfeccionarse. Son para el Parlamento Centroamericano 120 diputados, 20 por cada país miembro. En este caso se renueva la bancada de El Salvador y la de Honduras. Son 40 nuevos parlamentarios los que llegarán a trabajar por cada una de sus naciones. En todo caso, como fracción, ¿se hace como bloque y se presentan propuestas como país? Sí, aunque cada quien tiene obviamente su iniciativa de ley. Fíjate qué interesante que solamente en El Salvador y en Nicaragua los diputados del Parlacen tienen iniciativa de ley en sus países. Entonces creo que eso es un tema que hasta este momento no se ha aprovechado como debería, y podemos hacer mucho. Lo que sí yo te puedo decir, Luis, es que así como siempre he tenido una política personal de puertas abiertas, la voy a seguir manteniendo en esta nueva faceta, y por supuesto van a tener noticias sobre el Parlamento Centroamericano, y en esta ocasión noticias positivas, porque hasta este momento solo han sido noticias negativas, pero vamos a hacer que eso cambie por completo, Luis. Bueno, un par de meses de descanso entonces, de mayo a octubre, que se va el inicio del periodo del Parlamento Centroamericano. ¿Qué pretende hacer? Hay muchísimo que hacer, Luis, muchísimo que hacer. Definitivamente, pues, hay proyectos personales que iniciaron ya desde hace varios meses también, y vamos a continuar en eso. Bueno, perfecto, diputado. Gracias por la visita de este día. Gracias por también plantear y dejar ahí expuestas algunas de las inquietudes para nuestros amigos televidentes, sobre todo este tema del transporte. Y que acá, antes, rapidito, hay gente que está diciendo sobre este tema. El GPS, dicen que es una iniciativa que hay que valorar, que se debería de aplicar, que no entienden por qué su partido no las incluyó, dice David. Yo tampoco entiendo, estimado.
Pero lo cierto es que hoy tenemos una oportunidad. Yo soy una persona optimista por naturaleza y quiero darle el beneficio de la duda a este cambio tan radical que ha existido en la clase política de nuestro país. Veámoslo con optimismo. O sea, ciertamente, si lo vemos internamente como partido político es lamentable, pero como país creo yo que debemos de estar muy pendientes. Démosle seguimiento a cada uno de los diputados de todos los partidos, sobre todo también a las nuevas bancadas que van a incorporarse. Démosle seguimiento, pidamos rendición de cuentas, exijamos transparencia, pero sobre todo cercanía con la población. Muy poco se habla del trabajo legislativo que no se ve en una sesión plenaria, del abordaje el uno a uno con la gente cuando llegan a visitarte. Espero yo que los nuevos diputados también tengan puertas abiertas para que la población pueda irles a plantear personalmente sus iniciativas y sus inquietudes. Perfecto, diputado de Reyes, gracias, y a usted también gracias por estar en sintonía de Diálogo. Es todo por hoy. Recuerde, mañana más de los personajes que están liderando nuestro país. Gracias por su sintonía. Esperamos mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.